tal? Wow. Bueno, les agradecemos realmente que estén con nosotros. Les vamos a pedir a todos que podamos hacer una tefilá. Eh, las fuerzas de Tzahal han entrado hace 10 minutos en la Retzuá, en la franja de Gaza. Y bueno, haremos entonces un Teilim, que es el número 20, con el permiso de todos ustedes. למנצח מזמור לדוד יענך אדוני ביום שרה ישגבך שם אלוקי יעקב ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך יזכור כל מנחותיך ועולתך ישנסה ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא נרננה בשועתך ובשם אלוקינו נגדול ימלא אדוני כל משאלותיך עתה ידעתי כי יושיע השם משיחו יענהו משמי קודשו בגבולות יש ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודת אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו. מי שברך אבותינו קדושים וטהורים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו ועדי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ובכל מקום שהם ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וסוכה ומכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון יקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר amén. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Y la verdad que la mejor forma de poder solidarizarnos con Am Israel es por supuesto estudiar Torah e incrementar Ma'asim Tovim, las buenas acciones. Les agradezco de corazón que contemos con más de este minyan en este tiempo, donde Aet Sarah ile Yaakov, Umimena y Bashea, donde el tiempo de angustia es para Jacob y sobre ella también será salvado. Justamente hoy que estamos ingresando en la anteúltima perashá del Humash Bemidbar y estamos transitando ya el tercer tiempo de Ben HaMetzarim, justo este tiempo se llama entre las angustias, las estrecheces. Parece ser que los tiempos el enemigo los conoce muy bien. Sabe cuándo es el tiempo de angustia para Jacob. Sabe cuándo necesariamente hay Ben HaMetzarim. Pero Kadosh Baruj Hu, no saben ellos que el Kadosh Baruj Hu va a transformar estos días en Sazón Besimcha Yamim Tovim. Los va a transformar en días de regocijo y de júbilo y de días festivos. Eso seguramente no lo saben. Justamente el simán de nuestro estudio de hoy a la noche es lo que representa toda la existencia del pueblo judío. Sha'alu Shalom Yerushalayim Yishlayu Abaich Yei Shalom Bechelek Shalva Be'armenotaich Lema'an Achai Bere'ai Adaberana Shalom Bach. Rogad por la paz de Jerusalén, sea la paz entre tus ejércitos y la quietud en tus palacios. A causa de mis hermanos y amigos, hablaré la paz por ti. Que veamos estas palabras que se cumplan mamás en nuestros días y que ya Hachite Israel, que podamos estar todos juntos aquí, celebrando esa unión en Jerusalén, Mira Kodesh, y también, por cierto, en el Bet HaMikdash. Shiur de esta semana lo quiero elevar a la bendita memoria de mi abuelo, Don Mordejai Maharavi Ben Salha, Zichrono Libraja, que se alejó de este mundo un 17 de Tamuz. Y mucho más posteriormente, mi tío Eliyahu Maharavi Ben Regina, que falleció un 21 de Tamuz. Hesed de Emet Nifgashu, nomás la bondad y la verdad se hallaron en ellos. Para empezar a hablar de la bondad y de la verdad, nuestra perashá empieza hablándonos de una realidad que forma parte, obviamente, de nuestra cotidianeidad. Obviamente, el uso indiscriminado de la palabra lleva eventualmente
a que podamos con seguridad cometer más de un error. No hay ninguna duda que, como vamos a ver, Kadosh Baruj Hu ha creado en este mundo 4 niveles de existencia. Domem, que como su nombre lo indica es Dom. Dom es el silencio, es lo inanimado. Luego tenemos el Tzomeah, que es aquello que florece, aquello que crece, que desde la profundidad de la tierra asoma hacia los altos cielos. Luego está el Hay, aquello que se desplaza en el mundo, que son los animales. Y por último, la creación del hombre, que se llama Medaber, que es el ser humano parlante. Así comienza nuestra perashá de hoy, Perashat Matot. Vaidaber Moshe el Rashi Hamatot libnei Israel lemor. Ze adavar asher tziva Hashem. Ish ki yidor neder la Hashem, o yishava shebuah le'esor yisar al nafsho, lo yahel levaro, que jole yotze mipi hace. Moshe habló entonces a las cabezas de las tribus, Rashi Hamatot, diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Cuando un hombre hiciera un voto, un neder, al Eterno, o hiciere un juramento, una shebuah, le'esor isar al nafsho, que quiere decir que para obligar a su alma con alguna abstinencia, lo yahel levaró, no ha de profanar, violar su palabra, conforme a todo lo que salió de su boca, así lo hará. No hay ninguna duda que el comienzo de Perashat Matot no se conecta eventualmente con el final de Perashat Pinehas, donde estudiamos la semana que pasó y leímos en la Sagrada Torá que la Perashá de Pinehas concluía hablándonos de los korbanot ligados a las celebraciones, a las festividades. Y eso es uno de los temas primeros que deberemos tomar en consideración por esta contigüidad de textos. Es decir, ¿por qué necesariamente nuestra Sagrada Torá, después de concluir el tiempo de las celebraciones festivas, comienza la Perashá dirigiéndose a Rashi Hamatot y fundamentalmente hablando las leyes que rigen los Nedarim y Shevuot? Eso lo vemos, y el hecho de que estas leyes sigan inmediatamente Perashat Pinehas, que como dijimos ocupa de las ofrendas diarias de Shabbat y los festivales, entonces dice qué relación hay entre los korbanot, los sacrificios y los juramentos. Aquí entonces el Sefat Emet, el rabino Yehuda Ariel Lev Alter de Alemania, el segundo Ger Rebbe, segundo Rebbe de Ger, de Gur, finales del siglo XIX, fallecido en principios del siglo XX, señala que las tefilot, las plegarias, oraciones, han sustituido a los sacrificios, korbanot, que una vez fueron traídos en el templo sagrado. Por lo tanto, el Sefat Emet sugiere que así como en el templo las ofrendas se destinan exclusivamente a Hashem, así también deben nuestras bocas y corazones dedicarse por completo a Él. El rabino de Gur dice que a través del poder del habla humana, específicamente a través de los Nedarim y de la Shevuot, es que un Yehudí tiene el poder de santificar los aspectos mundanos. Así que todo el discurso humano debe ser santificado. O sea, que realmente el concepto del Kodesh asoma también no solamente en las acciones que hacemos, sino también en las palabras que pronunciamos. Ante la realidad de la aclaración, la Torah habla de Neder y de Shebuah. Entonces uno a veces se pregunta cuál es la diferencia entre un Neder, una promesa, y un juramento. Partamos de una base que un Neder es una prohibición adoptada voluntariamente, en la cual una persona se compromete a abstenerse de llevar a cabo una acción determinada. Por ejemplo, ofrecer naranjas o manzanas como una ofrenda sacrificial. Eso es un Neder. Es decir, voy a llevar esto, o no llevaré más este tipo de ofrendas. En una Shebuah, un juramento,
se coloca a sí mismo en una relación especial. Por ejemplo, el te juro que no voy a comer naranjas. O sea que en el neder el artículo está prohibido y en la shebuá la persona misma es el objeto del juramento. Esa es la gran diferencia que tenemos aquí nosotros y que tenemos que tratar fundamentalmente de poder comprender y de poder entender con respecto a lo que es neder y shebuá. Ahora bien, el versículo de apertura de Perashat Matot nos dice, Vaidaber Moshe el Rashi Hamatot libne Israel lemor. Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, la realidad es que las leyes de los juramentos y de los votos obviamente son para todo el pueblo judío. ¿Por qué entonces el Todopoderoso instruye a Moshe Rabbenu que hable específicamente a los jefes de las tribus? El Hatam Sofer, rabino de Presburgo, Hungría, siglo XVIII, siglo XIX, sugiere que los líderes y figuras públicas suelen hacer promesas que no pueden después cumplir. Por lo tanto, la Torá pone especial énfasis en ellos, advirtiendo a los dirigentes que tienen que mantener su palabra y custodiar meticulosamente su discurso. Es de esta manera que los líderes deben enseñar a la gente que la palabra del ser humano es santificada, y a su vez la nación llegará a apreciar que las palabras de un líder fiel deben ser aceptadas como si fueran las palabras mismas de Dios. Es un tema interesante saber que el Hatam Sofer pone de manifiesto también el lugar del liderazgo. Siguiendo esa línea, Rashi dice, Halak kavod lanesiim lelandam tehila, beachar kach lechol Israel. O sea que realmente para Rashi lo que hace Moshe Rabbenu es halak kavod. Quiere decir, le da un cierto honor a los Nesiim para enseñarles a ellos en principio y después enseñarles a todo el pueblo de Israel. Lo pone énfasis en última instancia en los compromisos de los Nesiim. Pero, sin embargo, el Ora Haim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Atar, voy a agregar un comentario también, ¿no? Pero no podía poner todo hoy escrito. ¿Por qué dice Manistana mitzvah zot? El Ora Haim HaKadosh se pregunta por qué necesariamente esta mitzvah es una mitzvah en la cual empieza hablando de Rashi Hamatot. Entonces, dice aquí una cosa muy interesante. Citando al Sifri, que es el Midrash Alajá del libro de Bemidbar, también de Devarim, pero en este caso del cuarto libro de la Sagrada Torá, dice, Lefishe b'ma'amar ha'tzotzrot, más arriba en el capítulo 10, cuando se enseñó acerca de las trompetas que servirían para movilizar a la comunidad y también para hacerlas acampar o para los tiempos de la guerra, en ese caso dice, Ikdim Keriat Ha'edal HaNesiim. Cuando hablaba de las Hatzotzerot, quiere decir, cuando se refirió a las trompetas, llamó o habló o se dirigió primero a la comunidad y luego a los Nesiim. Betakeu Baem Benoadu Eleja Kola Eda el Petajo el Moed. Quiere decir, habrán de ejecutar las Hatzotzerot y habrán de asistir hacia ti toda la congregación hacia la tienda de reunión, a la Elohel Moed. Vein beahatitkou, pero si tocan con una hatzotzera, benuadu eleja nesiim rashi alfe Israel. Pero si el sonido era con una, entonces habrían de venir los nesiim. El Ora Haim HaKadosh pone énfasis en este punto y dice que las hatzotzerot primero estaba la comunidad y después de nesiim. Entonces, ahora siente la necesidad de poder mandar como primer elemento significativo a los Nesiim en primer lugar. Por lo tanto, el segundo aspecto tiene que ver un poquitito con Rashi Hamatot, que quiere decir también aquellos, obviamente, que guardan cierta responsabilidad, dice el Ora Haim HaKadosh,
por sobre el resto de la comunidad. Cuando habla de aharayut, cuando habla de responsabilidad, dice que el objetivo tal vez no tan solo sea el recibir en sí mismos primero esa condición con respecto a los votos y a las promesas, sino que sean ellos los transmisores al resto del pueblo de Israel. O sea, leemor libnei Israel. Por lo tanto, también tiene que ver un poco con una realidad de enseñanza y de transmisión, según el Or HaHaim Akadosh. Y no es un tema menor, creo también, porque no solamente pasa, como dice el Hatam Sofer, son los responsables eventualmente de llevar una conducta moralmente ética delante del pueblo judío, sino también son los responsables de una transmisión que sea clara, que sea contundente y que en última instancia los Rashi Amatot vengan a ocupar el lugar realmente que les corresponde en la conducción del pueblo de Israel. Este sería uno de los conceptos, obviamente, que tenemos que tomar en cuenta. Haramban dice, Rabbi Moshe ben Nachman, lo que trata de explicarnos es que en Tzores Elamed Lechol Bene Israel, She'aav Be'abal Yicholim Leafer Nidrei Ainui Nefesh. No hay necesidad de enseñar a todo el pueblo judío que el padre o el esposo pueden ser los encargados o son los encargados de poder anular los votos que afligen el alma. Tal vez no sea necesario especificar todas estas leyes delante de ellos, pero Lejachme Israel, pero para los sabios de Israel, dice el Ramban, Rashi Shivtehem Limet HaMishpat. O sea que Rashi Amatot representan Yad Vashem Banedarim Yoter Misher Ha'am, Sheyachid Mumche Matir Aneda. O sea que aquí el Ramban lo que manifiesta es que en realidad Rashi Amatot son los Jajamim del pueblo. Si bien esta realidad no puede ser conocida en profundidad por toda la comunidad, tiene que haber, más allá de Moshe Rabenu, una conducción que esté realmente interiorizada de esa realidad, y por eso un Yahid Mumhe Matir Aneder. También cuando se tiene que anular un voto o una promesa, afilo alcanza, inclusive alcanza con un Yahid Mumhe, con una persona única y no un tribunal que eventualmente pueda hacerlo definitivamente. Por eso es que el Ramban nos especifica y nos dice que Rashi Amatot Libnei Israel, aquellos a los cuales está dirigida esta primera parte de la Perashá, son los príncipes de las banderas, que pusieron cada una de las tribus sobre sus banderías, después de que, obviamente, murieron Nachshon ben Aminadab y todos sus congéneres. Quiere decir, cuando ya toda la generación del desierto hubo de morir, y entonces, eventualmente, como ahora empezamos la etapa de la conquista y de la herencia de la tierra, es el momento, obviamente, que ellos sean mencionados y ocupen los roles de trascendencia en el seno del pueblo judío. Agregábamos estos conceptos, más que nada porque entendemos que es la única perashá de toda la Torá que está dirigida a Rashi Amatot. Y entonces tiene que haber algún mensaje más contundente de lo que eventualmente puede ser una circunstancia. Muy bien, entonces pasando al versículo de apertura, entonces pasamos de Rashi Amatot, ahora pasamos a todo el pueblo de Israel. El versículo 3 dice, Ishki dur neder la Hashem, o Ishava, Shebuah leesor isar nafsho, lo yahel levaró, que jola yotze mi pibi hace. Traducimos, cuando un hombre hiciere un voto al Eterno, o hiciere un juramento para obligar a su alma a alguna abstinencia, no ha de profanar, violar su palabra, conforme a todo lo que salió de su boca lo hará. Para todos los amantes del hebreo, sepamos aquí que hay un concepto que es leesor isar al nafsho. El isar, que no lo pusimos aquí en el hebreo, pero que está aquí en el primer versículo, leesor isar al nafsho,
trato de marcarlo, pero se me marcan todas las palabras, les pido disculpas. Aquí está Leesor y Sara Nafsho. Si lo ven aquí, las dos palabras. ¿Qué significa Leesor y Sara Nafsho? Por un lado es hacer una prohibición sobre uno, evitarse algo, pero por otro lado explica el mundo del Hasidut que Leesor, como nosotros bendecimos cada mañana, Matir Asurim, es que Akadosh Baruj Hu libera a los que están eventualmente atados. Una persona cuando hace un Izar se está también atando, quiere decir él mismo está perdiendo la la dimensión de su propia libertad. O sea que este es uno de los temas también trascendentes que vamos a ver más adelante. Pero aquí ponemos el acento en la frase lo yahel de Baró. Notemos que la palabra yahel está aquí, yot het lamet. Aquí está, yot het lamet, donde tengo parado el cursor, y esto es lo yahel de Baró. Aquí hemos traducido de acuerdo a lo que dice Unkeluz, no ha de profanar, violar su palabra. Eso es yahel. Enseguida vamos a ingresar a ver qué significa en la extensión. Nos enteramos de que cada palabra, como decía el Sefat Emet, es sagrada. Y cada mentira, obviamente, lleva a una profanación. Quiere decir, la Torá acá nos viene a enseñar que nosotros, los seres humanos, que poseemos una inteligencia superior, debemos reconocer la importancia de no hacer declaraciones indiscretamente o temerariamente. Se espera que puedan sopesar sus palabras las personas con cuidado y una vez pronunciadas se atengan a ellas. Es especialmente perjudicial cuando los líderes, padres o profesores, que con frecuencia sirven como paradigmas, hacen un reproche o amonestación a los demás, pero no para vivir de acuerdo con las palabras que ellos mismos hablan. A lo que yo digo, pero no lo que yo hago, también forma parte de una realidad del hombre. Y por otro lado, también el hecho de que la persona pueda considerar cada palabra que sale de sí. O sea, lo yahel de Baró. Esta expresión de la Sagrada Torá no se refiere tan solo a los Nedarim o los Shevuot, en realidad se refiere a toda la construcción que nosotros hacemos a través de la palabra. Cuando una persona guarda silencio es dueño de la palabra. Y una vez que habla es esclavo de la palabra. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu, cuando nos dice el texto de Bereshit, Vayivra Elokim et Adam betzalmo, es decir, que Akadosh Baruj Hu nos creó a su imagen y semejanza, la imagen y semejanza, de acuerdo a Rambam, en su guía de los perplejos, al principio, mamash, el capítulo primero, que habla sobre Tzelemutmut, él habla de la dimensión del ser parlante. O sea que el ser humano está dotado de la palabra y de la razón, esencias constitutivas de cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso es lo que nos diferencia del resto. Y entonces, si podríamos prestar atención a la diferencia, seguramente no haríamos un uso indiscriminado de la misma. El mismo Harambam, para quien no se recuerda, 1135-1204, nos pone en las leyes de Jod Melahim, en el capítulo 6, la Halajá 5, una circunstancia real que le pasó a Yehoshua. Yehoshua, en la conquista de la tierra, hace un tratado con los Gibeonim, los Gibonitas. Aparentemente, los Gibonitas confunden a Yehoshua y al pueblo judío diciendo que venían de una localidad muy distante, cuando nada más eran sus propios vecinos. A pesar de que el hecho de que los Gibonitas eran de las 7 naciones cananeas y tenían prohibido vivir en Israel, o sea, no pactar con ellos para vivir con ellos, y a pesar de que habían engañado a Yoshua en el pensamiento de que era una nación no canaanita, Yoshua les permite permanecer en Israel con el fin de no renegar de su compromiso con ellos, lo que habría constituido una profanación de Dios, del nombre de Dios, perdón, se me dio vuelta el concepto. O sea,
Yeshua debe cumplir su palabra para, para no lejalel, para no hacer Hilul Hashem, aún en contra de la mismísima realidad que indica que no se podía Lotijerot Berit Imahem, de no poder concertar un pacto con todos los habitantes de la tierra de Canaán. También hay otros conceptos también de compromisos a nivel bíblico. Tomamos el de Yoshua para ver el no transgredir la palabra particularmente. Por lo tanto, tenemos aquí una serie de conceptos que nos van a ayudar a comprender por dónde pasa el delicado sistema que la Torá nos plantea hoy con respecto al cuidado de esta palabra. Rav Hirsch, uno de los exponentes más importantes del judaísmo de la ortodoxia moderna en el siglo XIX, en Frankfurt, Alemania, cuando habla de la palabra Yahel, dice que interpreta la palabra Yahel en el sentido de que una persona no debe permitir que sus palabras sean sin resultado. O sea, que yo convierta en Julín mi palabra. La palabra de una persona debe ser vinculante, dice Rav Hirsch. O sea, y es interesante lo que él establece, porque en última instancia, ¿qué es la milá? La milá es lo que viene fundamentalmente a unir al hombre. Viene a comunicar, pero también viene eventualmente a marcar esa capacidad de poder vincularse con lo vinculante. Es curioso, Rav Hirsch, cuando analiza la palabra del Berit Milá, ¿no? También habla de la milá como pacto de circuncisión, y también habla de la palabra como el elemento vinculante, así como el Berit Milá me vincula desde lo corporal con el Creador. La milá, la palabra, me vincula desde los aspectos de mi alma, de mi ser vivo. Y entonces, no hay ninguna duda que en este caso, cuando el mundo todo es un mundo que empieza a caer en el desuso de la palabra. Ustedes deben recordar todo el escenario que rodea el periodo prediluviano. El periodo prediluviano que era Vayei Kolal Safá Hatum Milim Hadot. El periodo prediluviano tiene que ver con una etapa en la cual toda la tierra era Safahat, un solo lenguaje, Umilim Hadot y pocas palabras. El Kadosh Baruj Hu entiende a veces que la multiplicidad de las palabras lo que sirve es para incrementar la capacidad vinculante del ser humano. O sea, la multiplicidad de idiomas no es una maldición en el mundo como lo puede interpretar cualquier lector circunstancial de la época bíblica, del relato bíblico, perdón, del Migdal Babel. Si Dios confunde en aquel momento sus lenguas, es para poder terminar con ese patrón único del lenguaje, que a veces ese patrón único del lenguaje es el autoritarismo. Es el lenguaje en el cual no se reconoce otra palabra que única, que una sola. Ahora bien, cuando Kadosh Baruj Hu va a recomponer la situación del mundo, lo toma a Noach, Ish Tzadik Tamimaya Bedorotav, como todos sabemos, ese hombre justo e íntegro en su generación, y que le pide a Noach hacer Ejateva. Así es donde Rav Hirsch también dice, no solamente construir el arca de madera, Shelishim, Tachtiim, Sheniim, o sea, de 3 pisos, sino lo que le pide a Kadosh Baruj Hu, a Noach también, explica el Rav Hirsch, hacer Ejateva. Teva también quiere decir palabra. O sea, que Noach pueda construir un mundo también a partir de la comunicación, de lo vinculante entre el hombre y Dios, que no sea tan solo el silencio, aquello que no se dice, aquello no expresado, como Caín con Hebel, lo no expresado que lleva a la muerte violenta. Entonces, hacer Ejateva construye la palabra. Noach está obligado a sobrevivir en un mundo al cual tiene que ser transportador de la palabra.
Bueno, el fracaso de Noah, ¿cuál es? Que cuando tiene que utilizar la palabra, la utiliza para maldecir. Primero, lo primero que sale de su boca es la maldición. Ok, el mundo tiene que corregirse hasta que llega después Abraham Avinu, que es Heye Berajá. Tú serás la bendición. Ahí es la palabra vinculante. Ahí viene ese mundo en el cual no se transforma en Julín, como fueron 20 generaciones, vacío, sino que a partir de ahora, Abraham Avinu es aquel que va a reconstruir este mundo a partir de qué? De su palabra. Y esa palabra, obviamente, es la que va a congratular, a engalanar el mundo de la creación. Y ese mundo de la creación se va a ver luego galardonado, embellecido, enaltecido, cuando 6 generaciones después de Abraham vino, cumpliendo con los ciclos del mundo, alcancemos al pie del monte Sinaí con Aseret Atiperot, con las 10 palabras. Entonces allí el mundo parece construirse desde otro lugar. Por eso Rav Hirsch, realmente con gran sabiduría, plantea que una persona no debe permitir que sus palabras sean sin resultado, para convertirse en Julín, vacío, Hol. La palabra de la persona debe ser vinculante. Si seguimos en esa línea de pensamiento, encontraremos entonces al Hafetz Haim, el Rav Israel Meir Cohen de Rabin, el autor de la Mishnah Berurah. Escribió tratados inmensos sobre Shmirat HaLashon, o sea, con el cuidado de la propia expresión. Eso que ha inspirado un virtual cuida tu voz, cuida tu palabra, a nivel industrial, que es una de las campañas masivas más importantes patrocinadas por la Fundación Hafetz Haim para promover el habla correcta hoy en día. O sea, el, el, el encaminarse bajo esta condición de la palabra correcta, de cuidar ese lashon y no ingresar en lashon hará, es entonces poder nosotros construir el lashon hatov, ese lenguaje del bien. El lenguaje del bien es crear una palabra vinculante en el ser humano. Es interesante también cuando el Talmud Yerushalmi, en nuestro punto F, en el Tratado de Berajot, capítulo 1, la Já segunda, nos cita a Rabbi Shimon Bar Yochai que decía: si yo hubiera estado en el monte Sinaí en el momento en que se entregó la Torá a Israel, le habría pedido al Creador que hubiera creado al ser humano con 2 bocas, Shtepiot, una para el estudio de la Torá y la Tefilá, y la otra para los asuntos mundanos. Pero luego me retraje, me arrepentí, y exclamé que si fracasamos y hablamos la Shonará con una sola boca, ¿cuánto más podríamos fallar con 2 bocas? Rabbi Shimon Bar Yochai, para unirnos un poquitito al habla correcta del Hafetz Haim, lo que nos está diciendo, dice, bueno, realmente, qué bueno sería que pudiéramos ser creados con esa doble dimensión. Hay 2 ojos, 2 orejas, 2 narinas. Bueno, ¿por qué no 2 bocas? Sería fantástico. Por lo menos una para Jor y otra para Kodesh. Pero dice, ¿cuánto es la fuerza de lo negativo, por lo general, que presenta entonces esa dimensión de no poder superar esa ambigüedad del hombre de si con una boca ya habla la Shonará, con 2 ¿qué pasaría? Rabenu Yonah Gerundi, famosísimo rabino español, señalaba que si el judío guarda su boca correctamente, reservándola para fines únicamente santos, entonces se puede convertir en una vasija sagrada, en un kelí de kedusha.
Y este es un tema sumamente interesante, porque en última instancia dice que aquí ya está hablando de la función de la boca del hombre. Habla acerca de un aspecto, que obviamente muchos ponemos atención en el corazón, en la mente, en las manos, en las acciones, pero esto de que Sefatay Tiftach Ufi Yagit Teilateja, este intento en el cual le pido al Kadosh Baruj Hu que habla mis labios para que mi boca pronuncie tus alabanzas, es un hecho que si bien lo repetimos 3 veces al día, no debe pasar desapercibido, porque en última instancia dice que esa boca se convierte en un Kelí de Kedusha. Y Rabbeinu Yonah cita al Pirkei Avot, capítulo 1:17. Ese Pirkei Avot nos dice a nosotros, Shimon Beno, que era el hijo de Rabban Gamliel, ¿sí? Kol yamai gadalti ben hajamim, velo matzati laguf tov el ashtika. El hijo de Rabban Gamliel, Shimon ben Gamliel, decía, toda mi vida la pasé entre sabios y no hallé mejor para el cuerpo que el silencio. Lo matzati laguf tov meshtika. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros podemos prestar atención a esta realidad, dice, más que cualquier otro órgano del cuerpo, la boca tiene el potencial de santidad. Increíble, increíble. Cuando pensamos nosotros que la santidad pasa por otros conceptos. No solo los seres humanos alaban a Dios y oran a Dios con la boca, sino que también aprenden la Torah con la boca. Recuerdan el día de reposo con la boca. Zahor, etioma Shabbat le kodesho. Zahor, Bapé. Recuerdan lo que hizo Amalek con la boca. Zahor, esta se dejaba Amalek, Bapé. Ningún otro órgano o extremidad del cuerpo se utiliza tan a menudo en la veneración del Creador. Y si uno presta atención a la tefilá de Shabbat Kodesh, Ilufilu, Mareshirá, Hayam, Ushonenu Riná, si nuestras bocas estarían repletas, pletóricas de cantos como el mar. Kadosh Baruj Hu, que ha creado la boca del hombre. Y esta es la gran enseñanza que le dice Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbenu, como todos ustedes deben recordar, allí, en ese ir y venir, frente a la zarza ardiente, en el monte Horeb, en un día común, que se transforma en un día excepcional. Madúa lo Bahar Asne, ¿por qué no se consume definitivamente todo el arbusto? Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu, mi sampe la Adam. Moshe Rabenu pone todo tipo de excusas. Ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Quién soy yo que voy a ir y no me van a escuchar? ¿Y quién soy yo que voy a ir al faraón? Lo ish de Barimanoji, yo no soy hombre de palabra, en fin. Todas las opciones que Moshe Rabenu pudo establecer delante de su creador para no aceptar el cargo. ¿Por qué? Porque en última instancia no se siente capaz con eso que todavía Moshe Rabenu no puede establecer como condición basal de su existencia, que es su boca. Mi sampe la Adam, mi asum ilem. ¿Quién pone la boca en el hombre? ¿Quién hace del mudo o el sordo o el ciego? Kadosh Baruj Hu le hace preguntas últimas a un hombre que todavía no conoce, por su experiencia, las ideas primeras. Es por eso que estudiábamos en algún tiempo, cuando Kadosh Baruj Hu, ¿qué le pide a Moshe Rabenu en el Har Sinai, en el monte Horeb? Antes de acercarse a ese lugar. Shale aleja, me al ragleja, que Ares Omed Alea Admat Kodesh. Todo el mundo sabe que Moshe Rabenu se tenía que quitar los zapatos, su calzado, porque la tierra donde estaba parado era la tierra de Kodesh. ¿Qué es el Kodesh? El Kodesh, si siempre pasó por allí, y siempre sus ovejas comían en el lugar. Más allá de que esa vez se alejó un poco más. Es cierto. Pero además, Kodesh, ¿qué es? Que allí en ese lugar hay algo diferente.
De repente la palabra ha tenido lugar. La palabra se ha vestido de sonidos, de mensaje. Y Moshe Rabbeinu no puede comprender la palabra. Por eso le dice a Kadosh Baruj Hu, Shal ne'aleja me'al ragleja. Na'al, estudiábamos en el Beta Knesset, no es tan solo calzado. Na'al también es man'ul. Shal man'uleja me'al ragleja. Quítate los candados de tus pies, los candados de tu alma. El hombre que está cerrado, Asur, Izar benafsho, es lo que dice la Torah. Kadosh Baruj Hu busca que Moshe Rabbeinu pueda hablar. Daber el Bnei Israel be'amarta alehem. Esa es toda la creación. El Netivot Shalom, el rabino de Slonip, en su libro realmente maravilloso, nuestra perashá, no traje toda la cita, es muy importante, seguramente en Shabbat la vamos a trabajar. Dice que el hombre fue creado para reconocer a Hashem y para expresar ese reconocimiento. ¿Cómo lo logra? Predominantemente a través de nuestras bocas, dice él. Por lo tanto, siguiendo el criterio de Rabbeinu Yonah y Gerundi, dice, se logra a través de las bocas y por lo tanto nuestras bocas se convierten en un clisharet con las cuales realizamos este servicio divino. Y dice él, tal como vemos que cuando los ingredientes de una ofrenda de harina se ponen en un clisharet, en un utensilio, estos ingredientes experimentan una transformación y se vuelven sagrados, claro. Antes de traerlos, la harina era harina, ahora pasó a ser Kodesh. Así también ocurre con los objetos mundanos, que al entrar en contacto con el Keli Sharet de nuestras bocas, tiene la capacidad de transformarse y santificarse. Interesante. Cuando yo puedo tomar la palabra y transformarla en algo sagrado. Areat mekudeshet li betaba'at zo. Es lo que le dice el novio. No hay otra forma de consagrarse en la vida si no es a través de la palabra. Uno puede firmar cuantas firmas quiera, pero la palabra, ustedes comprenderán, es la palabra. Y no hay alternativa diferente. Hay un día al año que de una u otra manera cualquier tradición religiosa, tal vez la tradición ashkenazí, lo hace con cierto tinte mayor de emoción por las melodías que lo acompañan, y la tradición sefaradí lo lleva desde la perspectiva de la práctica, cuando dice kol o kal nidre ve esare isar ushubu'e shebuot beniduye niduim harame haramim kuname kunamim kunaje kunajim kunase kunasim, todos los votos, obligaciones, juramentos y anatemas, etcétera, que atan desde este Yom Kippur hasta el siguiente quedan anulados, que nos atan. Así lo puse la traducción. Que nos atan. Di asarna al nafshatana. Estos son osrim etanefesh. Realmente nos atan. Nos inmovilizan. Así le pedimos al Kadosh Baruj Hu que redima, absuelva, perdone, anule, invalide y deje sin efecto todos estos votos. Ya no tenemos más verbos para utilizar. Que no nos aten ni tengan el poder sobre nosotros. Entonces, un hermoso comentario dice que en Yom Kippur, cuando estamos hondamente ocupados con la idea de abrir una nueva página en nuestras vidas, es imperioso que en el año próximo nos esforcemos por desarraigar de nuestro interior nuestra inclinación al mal. Al declarar nulas las promesas del próximo año, garantizamos que no haremos aquello que contradice la voluntad de Hashem, al menos en lo que respecta a la violación de una promesa. Lo que es más, al revocar el efecto de nuestros votos futuros, demostramos que nuestra determinación de cumplir los mandamientos de Hashem en el futuro es sincera e inequívoca. Si no elimináramos el peligro de violar nuestras propias promesas en el próximo año,
Ello indicaría que no hemos tomado la debida conciencia en cuanto a nuestra futura relación con Dios, el aspecto vinculante que hablaba Rav Hirsch. O sea que podríamos llegar a no vivir a la altura de las buenas intenciones expresadas durante el periodo más santo del año. Entonces, en la Kedushá del día, Itzumo Shel Yom, acuérdense que Aitzem Ayom Mechaper, la esencia misma del día, es la que trae el perdón. De una u otra manera, nos lleva a nosotros a comprender cuál es el valor de la palabra. Por eso entiendo que es un día que está pletórico de tefilot. Es un día para poder continuar y hablar desde que comienza el día hasta que termina el día. 5 tefilot que recorren todos los intersticios del ser humano, todas las almas, el nefesh vital del ser humano. Nefesh, Ruach, Neshama, Yehidah, en fin, todos aquellos aspectos que no vamos a extendernos ahora, que tienen que ver un poco con todo el desarrollo de mis emociones, de mis sentimientos, de mi cognición, de mi conocimiento, de mi actitud intelectual y de mi trascendencia como persona. Yo puedo hacer una radiografía total en el día de Yom Kippur. El Netivot Shalom, el rabino de Slonim, dice en su libro: los votos y los juramentos son métodos a través de los cuales nos incentivamos a nosotros mismos a seguir un más estricto código de conducta. Si la persona encuentra difícil enfrentar las presiones indeseables, empleando exclusivamente sus propias fuerzas interiores, del modo natural, por ejemplo, ejerciendo su fuerza de voluntad y el sentido innato de moralidad y honradez, podría verse compelida a formular una promesa a fin de fortalecer sus propias defensas naturales contra el mal. Un voto es, dice el rabino, por lo tanto, un medio de ganar fortaleza en la permanente pugna por la supremacía del bien sobre el mal. Provee al individuo de un impulso psicológico. Y como leemos en las enseñanzas de la Kabbalah y del Hasidismo, del Zohar HaKadosh y del Hasidut, que enseguida vamos a ver, la formulación de un juramento introduce nuevas energías espirituales que no se encuentran natural y automáticamente al alcance del hombre. O sea, que el Netivot Shalom habla a favor de esa realidad en la medida que yo puedo, en Yom Kippur, sentarme, pararme, sentir que puedo anular esas realidades que están involucrándome permanentemente en mi compromiso humano y en mi compromiso con el Todopoderoso. El Rav Kook, Maran Rav Kook, de Tzadik Libraja, en su obra magnífica Orot HaKodesh, dice: Niflahu Adibur. Maravilloso es el habla. Norá u Amase Shelo. Terrible es en su acción. Podemos agregar que el habla es santo, y santo es nuestro compromiso para no profanarlo. A la luz de estas palabras, decía Maran Rav Kook, podemos entender el llamado del rey David en su Salmo 24. ¿Quién subirá? Mía aleve a Hashem. ¿Quién puede subir al monte de Hashem? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién puede? Realmente Mía Kumbi Mekom Kocho. Dice David Amelech: Neki Hapaim Ubar Levav, el limpio de manos y puro de corazón. Asher lo nasal ashav nafshi, que no ha puesto mi alma en cosas vanas. Benishva le mirma, y que ni ha jurado con engaño. O sea, que las condiciones del limpio de manos y puro de corazón son entendibles. Pero ¿cuál es la razón de enfatizar ni que haya jurado con engaño? Porque jurar en falso es una prohibición elemental no solo para aquellos que suben al monte de Hashem. Puede que el rey David quiere dejar en claro que aquel que quiere subir al monte y en especial quiere estar en el lugar santo y mantenerse, tiene que cumplir metas santas que también se ha trazado. Y por lo tanto, este Teilim que decimos curiosamente cada vez
que comienza la semana, el Teilim del Yom Rishon. En última instancia, nos debe llevar a nosotros a tener una concepción clara y contundente acerca de lo que el Miya Aleve Arashem Miya Kum Mimekom Kocho. El Noam Elimelech, en su Zeit Lakatan, Rabbi Elimelech de Lijensk, Zichrono Libraja, uno de los sabios del Hasidut, dice que uno debería acostumbrarse a no comenzar una conversación con cualquier persona, excepto por necesidad. Debe filtrar sus palabras a través de varios filtros, que sean palabras cuidadosamente elegidas, para no pronunciar, ninguna falsedad, Dios libre, ni adulación, ni lashon hará, ni chisme, ni una expresión que avergüence al otro, ni palabras para destacar sus buenas acciones ante los demás. Es bueno acostumbrar a la lengua a decir no sé, ante la proximidad de gente que se cuida de hablar cosas sin propósito. Lo mejor, decía el rabino Elimelech de Lijensk, es alejarse. Entonces, nosotros vemos que el comienzo de nuestra perashá, que en última instancia es el final del libro de Bemidbar, nos trae aquí toda una realidad que empieza, como explica el mundo del Hasidut, hablando esas 3 semanas de 3 aspectos fundamentales. Perashat Matot empieza a ocuparse del alma, de la Neshama. Perashat Maseae se ocupa del cuerpo, de lo Gufaní, las 42 estaciones de viaje en el desierto. Perashat Devarim, Shabbat Hazon, viene a traernos todo el mundo material, los impulsos materiales. De una u otra manera, empezamos a notar que hay como una consideración muy particular en todas estas 3 semanas. 3 semanas, obviamente, que tienen un común denominador, que la posibilidad de poder superar el antagonismo que plantean estas semanas que se consideran de duelo, pero que en última instancia nosotros venimos a evocar pérdidas constantes, que en última instancia nos han llevado no solamente a perder la libertad en nuestra propia tierra, o perder el Bet HaMikdash, y ser una generación en donde el Bet HaMikdash se ha destruido también, porque toda generación en la cual no se ha construido el Bet HaMikdash es como si se hubiera destruido en su momento. De una u otra manera, nos lleva a nosotros a pensar que esas 3 semanas vienen a plantear, obviamente, una realidad diferente. Y vienen a construir, vienen fundamentalmente a edificar en el seno del pueblo judío una nueva forma. Una nueva forma de comunicación, por supuesto, ¿no? Una forma de vincularse. Entonces, seguramente el escenario de la destrucción produce un vacío, un julín. Y cuando termina la destrucción, que es cuando nace el Mashiach, que es cuando vuelve a nacer la esperanza, vuelve a conjugarse una línea muy delicada, muy fina, que me vuelve a unir hacia lo sublime, hacia lo elevado. Es ahí cuando el hombre, que quedó enmudecido frente a la realidad que le toca vivir, y la única expresión de su boca va a decir Eija, se va a transformar en ¿cómo es posible que? Llegamos entonces a una dimensión nueva que dice Nahamu a mí, Yomare lo quejem. Ese consuelo que va a llegar eventualmente a lo largo de 7 tiempos, en donde el consuelo va a decir eventualmente Nahamu, y el consuelo llega a través de qué? Kehu
Imagen de Barim. Beshuvo. Tomad con vosotros palabras y volved a Dios. El camino está claro. La palabra que compromete, no la palabra que promete, sino que compromete, donde yo soy sujeto y no soy objeto. Eso es el comienzo de nuestra Perashá y nuestro humilde aporte para poder entrar en este fascinante mundo de la Sagrada Torá, que nos lleva a cada uno de nosotros a comprender cada día, como decimos, Asherenu, Matov Helkenu, Manaim Gorelenu, Mayafame Od Yerushatenu. A comprender eventualmente, felices de nosotros, Matov Helkenu, qué hermosa que es nuestra parte, Manaim Gorelenu, qué bello y agradable es nuestro destino, Umayafame Od Yerushatenu, y qué cuán inmensamente hermosa es nuestra heredad. Rogando por la paz de Jerusalén, rogando por la salud y bienestar de nuestros Hayalim, que están ya hace más de una hora allí, en eso que no sabemos qué es, si es verdaderamente como esa zarza ardiente, en la cual parece que es fácil ingresar, pero es muy difícil salir, que Akadosh Baruj Hu Yeviem Bechazara Beshalom, que nos traiga en paz a todos ellos, que no sepamos ya de dolor, ni de alarmas como en este día, también aquí en Ra'anana, 2 veces en el día, y que sepamos también que Ben Ametzarim es un tiempo que se va a transformar en júbilo y alegría para toda la casa de Israel. Como dice el profeta Zeharia, Soma Revi'i, Soma Hamishi, Soma Shevi'i, Soma Asiri. El ayuno del mes cuarto, del mes quinto, del mes séptimo y del mes décimo. Y Yulevet Israel, de Sazón de Simchao le Yamim Tovim, serán para la casa de Israel como júbilo y como alegría y como días festivos. Pero también dice el profeta Zeharia, de Haemet de Shalom Ehabu. Pero la verdad y la paz habréis de amar. Y ese es uno de los elementos que tenemos que tratar de reconstruir nosotros. La verdad y la paz. Emet y Shalom son las palabras que pueden llegar solamente a conjugar un corazón íntegro, una identidad fuerte, una conciencia orgullosa de quién soy, de dónde vengo y cuál es también mi destino. Que Akadosh Baruj Hu nos dé y nos regale Shabbat Shalom Umeboraj. Y les agradezco de corazón por estar con nosotros, por estar aquí y bueno, para acompañarnos en todo este trayecto. Shabbat Shalom Umeboraj, y que tengamos